Una inesperada renuncia que ha generado una derrota enorme para el gobierno de Gabriel Boric y un gran dolor de cabeza, mientras los sectores de oposición están celebrando la salida de Vidal. Eso es lo que se dio con la renuncia de Francisco Vidal a la presidencia del directorio de TVN, el canal estatal de televisión chileno, y que se dio de manera muy sorpresiva, tanto así que ni al interior del canal ni en el gobierno tenían ni una idea que esto iba a ocurrir y que se dio las altas horas de ayer y comienza a aplicar hoy 9 de septiembre. Que coincidentemente también es mi cumpleaños. Gracias por el regalo, Vidal, con tu renuncia. Hace un poquitito más luminoso el día, ¿no? Y dentro de eso, lo que hizo fue una renuncia que nadie se esperaba y que ha generado gran dolor de cabeza para el gobierno porque no saben ni con quién reemplazarlo y le da una victoria política a Kast que hace tiempo lo estaba criticando. Televisión Nacional de Chile, TVN, atención, se ha quedado sin presidente del directorio. Según un correo electrónico que hace pocos minutos ha enviado Francisco Vidal, confirma que ha presentado la renuncia al presidente de la República, Gabriel Boric, indeclinable a la conducción de la presidencia del directorio de la señal estatal. Incluso dentro de ello ha enviado un correo electrónico a algunos directivos del propio canal de la estación estatal, señalando que a partir de mañana, 9 de septiembre, deja su cargo en esa figura como presidente del directorio y señala que frente a los motivos están ante las reiteradas declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast y de su principal asesor Cristian Valenzuela, sostiene que han sostenido que TVN no da garantías de pluralismo. Él señala lo siguiente. Dice, el pluralismo de TVN está garantizado por la composición política de su directorio. Constituye, en mi opinión, una ofensa a los 7 directores que se colocan en cuestión de sus funciones para el canal. Y agrega además que, por otra parte, indica que de él la presencia en el directorio podría intervenir, que es lo que se le ha acusado de alguna manera en la pauta del departamento de prensa, situación que obviamente descarta tanto Francisco Vidal como el resto de la dirección de Televisión Nacional de Chile. Es un correo electrónico que ha llegado hace pocos minutos a algunos funcionarios del canal y con esto entonces Francisco Vidal deja la presidencia del directorio de TVN, reiteramos ese punto, y con esto TVN entonces queda a la espera justamente de una nueva figura que tendrá que ser nominada por el presidente de la República. Ahora, ¿por qué se le ve que Kast es el victorioso con todo esto? Por una razón muy simple. Kast hace tiempo estaba criticando a Vidal y acusaba, y es verdad, de que Vidal estaba haciendo intervención política prácticamente a favor del oficialismo y por lo tanto a favor de Jara, ya que se dedicaba, siendo el presidente de TVN, a lanzar constantemente críticas y ataques con respecto a candidatos opositores, y lo ha hecho constantemente. Y es evidente, era un gran nivel de propaganda a favor de los sectores más de izquierda, del cual él es parte, mientras criticaba a los distintos candidatos de oposición. Le han lanzado críticas a Parisi, a Kaiser, a Kast más últimamente. Finalmente parece que Vidal no aguantó las críticas y renunció de manera muy sorpresiva. Tanto así que esto generó mucha molestia en el gobierno de Gabriel Boric. Ellos no sabían que esto iba a pasar. Fue muy sorpresivo para ellos, no se lo esperaban para nada, y dicen que no comparten esto, diciendo que esto realmente es un nivel de intervencionismo de Kast inaceptable, que esto pone en peligro la pluralidad de TVN, etc. Cuando TVN, seamos sinceros, nunca ha sido muy plural per se. Su pluralidad, ¿qué? Es tener gente a veces de distintos sectores políticos parasitando con sueldos millonarios en sus directorios o en sus altos cargos. ¿Qué pluralidad real es esa? Eso es realmente pluralidad al momento de parasitar a costa nuestra. Y dentro de eso, es un canal que no se destaca particularmente por ser muy distinto a los otros canales de televisión del mundo privado. En realidad es prácticamente lo mismo, pero con pérdidas más altas, porque como todo lo estatal, funciona peor. Entonces, no tiene mucho sentido de ser. Además, con las tecnologías modernas, la llegada también del internet desde hace muchos años, y las redes sociales que toman cada vez mayor predominancia, no tiene un sentido real el canal estatal, si es que alguna vez lo tuvo, yo diría que no. Y en la práctica es un medio de apitutamiento político para colocar a personas con altos sueldos o con posiciones de privilegio por vínculo político o familiar, y también un medio de propaganda en muchos casos a favor del gobierno de turno, porque curiosamente TVN suele tener más preferencia a nivel de sus mensajes con respecto al gobierno que está en su momento, ¿no? Entonces, no tiene mucha razón de ser. Es una institución que debería ser cerrada o privatizada por completo, y bien que salga alguien como Vidal, que era pésimo como presidente de TVN, y bajo cuya gestión, además de hacer propaganda política, se caracterizó por ¿qué?
endeudar aún más a esa televisión estatal. Acuérdense que bajo su gestión en 2 ocasiones pidió que le dieran préstamos millonarios a TVN con aval del Estado, o sea, cosas que son entregas de plata a costa de nuestros impuestos y que no se iban a pagar jamás. Ese fue su legado, dejar pésimo a nivel económico el canal, aún más de lo que ya estaba, que tiene pérdidas todos los años desde hace un buen tiempo, exceptuando una pequeña utilidad de repente que no compensa las pérdidas millonarias. Ahora, además de la furia del gobierno, se ve también en los sectores de la centroizquierda molestia que acusaron que lo que hizo Kast para lograr la renuncia de Vidal, que fue solo criticarlo en línea, uy, qué sensibles están todos ahora, un tuit y se ofenden, una caricatura y se ofenden, un meme y dicen que eso ya realmente es un ataque, están todos como bien, como copitos de nieve, ¿no? Así bien cristalinos, cualquier cosa lo ofende, se quiebran con cualquier tema, y por lo tanto lo que hizo Kast, miren esto, el PPD dijo que son prácticas propias de la Alemania de 1930. ¿Cómo son tan ridículos? Tengan un poco de vergüenza. ¿Qué estupidez es esta? ¿Cómo pueden decir eso y ser serios? ¿Ustedes saben cuáles son las prácticas que se hacían en la década de los 30 por parte de los nacionalsocialistas? Porque están tratando de decirle nazi a Kast, básicamente eso. Como también de los comunistas en su momento, incluso los socialdemócratas. ¿Saben lo que ocurría en la década de los 30 antes de la llegada del nacionalsocialismo y después? Los ataques políticos ahí no eran, hoy te critico en la prensa y con eso hoy me asusté. No, eran asesinatos, sabotajes, explosiones a diarios opositores de un lado y de otro. Cuando llegaron los nacionalsocialistas al poder, era el asesinato sistemático de enemigos, también el cierre de prensa. Es ese nivel. Y ustedes están comparando una crítica por redes sociales y también con declaración en la prensa con un sistema totalitario. No sé si esto es ridiculez. No sé si son estúpidos o simplemente tienen una característica de decirle a todo nazi, como algunos tienen la característica de decirle a todo comunista, pero este es un argumento sumamente débil y realmente que muestra un nivel de ignorancia histórica y de debilidad mental que llega a ser notable. Entonces, impresionante el tipo de argumentos que están dando. Bueno, parece que claramente no tienen mucho con qué justificarse. Bueno, más allá de eso, los sectores de oposición celebraron esta situación. Y Kast, que es el más aludido, que últimamente lo están enfocando mucho con este caso bots, que también es una estupidez porque más encima ni siquiera eran bots, uno podría decir que tal vez eran trolls de justamente que les gusta a Kast, pero ni siquiera vinculados directamente con su partido, solamente gente que le gustaba su candidatura y que además cuentas anónimas y de gente que ese es su candidato, no es como que sean bots son sistemas automáticos que tienen que ver con tecnología y repiten mensajes. Bueno, en medio de eso Kast celebró la situación diciendo que esta renuncia era buena para Chile, ya que Vidal, y tiene razón, está haciendo básicamente propaganda política. La renuncia de Francisco Vidal a la presidencia de TVN es una excelente noticia para los chilenos, porque reconoce que sus declaraciones y sus descalificaciones políticas estaban interviniendo en la elección presidencial. Hago el llamado para que los ministros, subsecretarios y otros funcionarios que quieran sumarse a la campaña de la candidata del gobierno también renuncien. O si no, que se pongan a trabajar en las tareas del gobierno, para lo cual le pagamos todos los chilenos. Pero no fue el único que estuvo celebrando esta situación, porque también otro que salió a celebrar y a pedir además más renuncias fue Johannes Kaiser, diputado por el Partido Nacional Libertario y candidato también por la misma organización, que salió a decir que era buena esta renuncia, al igual que lo dijo Kast, pero también pidiendo que renuncie Camila Vallejo, que debería renunciar por lo mismo por estar haciendo prácticamente campaña por el sector del oficialismo, en este caso Jara, con sus declaraciones. Me parece muy bien que el director de Televisión Nacional haya renunciado si él efectivamente quería participar activamente de la campaña política en curso. No era aceptable que él arrastrara entonces a TVN en su cruzada personal. Por otro lado, hacer presente que durante su gestión los números de TVN no lo han acompañado y se ha transformado en una empresa deficitaria, lo cual es una carga insoportable para el Estado. ¿Qué más quiere que le diga? Le deseo lo mejor y espero que la ministra Vallejo siga su ejemplo. No creo que Camila Vallejo renuncie solo porque lo dice Kaiser. O sea, ojalá, sería bueno, pero bueno, cambiar una vocera por otra y al final terminan siendo lo mismo. Es el problema del gobierno mismo que está en el poder y ese sector político en su conjunto. Pero de todas maneras, vemos que es una victoria para los sectores de oposición. La coalición de Matei también lo celebró diciendo que esto era algo positivo, que no pidieron más renuncias, nada del estilo. Y realmente ayuda a esto a cambiar un poco el foco luego de tanto ataque que se dio, particularmente contra Kast y últimamente contra Kaiser a nivel de los medios más oficialistas, como también de la prensa, y cambia la discusión nuevamente hacia el gobierno, que se ve perjudicado, porque ellos no se lo esperaban, están molestos también por eso, no han anunciado ni siquiera un reemplazo porque no tienen ni idea quién colocar ahí, y simultáneamente cambia la discusión porque le termina dando un poco la razón a Kast, que era el que más había hablado de este tema, y por lo tanto ahora el gobierno tiene que salir a defenderse, porque el que era una figura que tenían a favor de ellos en TVN, dirigiendo,
prácticamente le dio la razón con su renuncia a los dichos del candidato opositor. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Un buen regalo de cumpleaños la renuncia de Vidal y una derrota para el gobierno. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Creen que es una renuncia que fue porque no aguantó la presión? Algunos pensarán que es tal vez una estrategia escapando cuando ya dejó el desastre, aunque igual estaba ganando su buen sueldo como director de TVN y no iba a cambiar nada, o sea, se mantenía en el cargo y feliz, él estaba ahí parasitando Costa Nuestra. Yo diría que es más un tema de derrota política, no creo que esto haya sido muy calculado, por algo el gobierno no tenía la menor idea y no saben qué hacer ahora. Todo eso pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.